Ok, mis amados hermanos, vamos a continuar ahora con nuestro tiempo de escuela dominical, en el cual hemos estado durante un par de semanas, si mal no recuerdo, en el capítulo 14 acerca de la fe salvadora. ¿Tienen sus confesiones de fe? ¿Quién no tiene confesión de fe aquí? Wilfredo, Ronald, Nancy. Oye, pero no. Voy a hablar con, no, habla con tu esposo. Por aquí, ¿quién no tiene confesión de fe? Bueno, es importante que cuando estemos en la escuela dominical lo traigamos, porque cuando íbamos al liceo, a la escuela, a la universidad y nos mandaban a pedir la guía y no la traíamos, eso representaba un gran problema. Entonces, debemos ser diligentes en eso. Pero bueno, avanzamos, estamos aquí, ya llegamos, ¿verdad? Ya oramos. Vamos a dedicar nuestra atención a este tiempo de escuela dominical. Les ruego que estén atentos entonces. De la fe salvadora. Quiero repasar o leer, simplemente leer el capítulo 14, párrafo 1. Dice así: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por lo cual, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. De una manera sencilla aprendíamos que la fe es una gracia de Dios. Que la fe es una gracia de Dios y que como un don, como una gracia de Dios, es obrada por una persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, eso sucede cuando las personas son expuestas a ¿qué ministerio? De la palabra, perfecto. Y esa fe salvadora tiene un inicio. Es la misma fe que dirige toda nuestra vida. No es que haya dos fe, precisamente, sino que estamos hablando en este sentido de una fe que inicia y aumenta y se fortalece. Porque aquella fe que nos dio la capacidad de ver nuestro pecado y arrepentirnos, debe seguir dándonos la capacidad en el tiempo de ver nuestro pecado y arrepentirnos. Nosotros no nos arrepentimos una sola vez. Como inicio sí, luego de allí seguimos arrepintiéndonos de nuestras maldades y para eso necesitamos la fe, que no solamente nos salva, sino que también nos santifica. ¿Ok? Entonces, como decíamos que esa fe aumenta a través de ¿qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, de los medios. Oración, ¿ok? Ok, José Cho. La oración, el bautismo, la cena del Señor, estas cosas sirven, o estas ordenanzas sirven para aumentar nuestra fe, como bien dice el párrafo número 1, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. O sea que no estamos llamados a permanecer con la misma, en este sentido, con la misma fe con la que nos arrepentimos una vez, sino ir creciendo en fe. Entonces, leemos el párrafo número 2. Todo eso ya lo habíamos visto. Entramos al párrafo número 2.
¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, Dale. temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Gracias, mi hermana. Gracias por leer ese sermón. Está como largo y complejo, pero no intimida con las palabras nada más. Es sencillo lo que comunica el párrafo. ¿Ok? Hace tiempo atrás, 8 años quizás, 9, y hasta 10, el Señor nos dio la gracia a unos hermanos y a mí de participar en un ministerio que se llama Son Life y otro que se llama, una agencia misionera que se llama Equipos Internacionales, International Team. Y ellos tenían una particularidad, ellos estudiaban la vida de Jesús y tenían varias guías acerca de la vida de Jesús. Tenían un estudio cronológico de la vida de Cristo que enriquece mucho nuestra fe, bien importante. En ese momento nosotros nos vimos apasionados por estudiar o obtener la Biblia cronológica. ¿La han escuchado? La que trata de ordenar cronológicamente los eventos desde el inicio de la historia. Entonces, ese ministerio tenía una particularidad que a mí me encantaba. Y era que una vez al año, aparte del equipo, lo llevaban a Israel, a la Tierra Santa, literalmente, para estudiar la vida de Cristo en Israel propiamente. Es decir, se paseaban por Jerusalén, por Nazaret, por el Mar Muerto, por el Mar de Galilea. Se paseaban por varios lugares importantes donde se desarrollaron los hechos bíblicos, especialmente de la vida de Cristo. Pero además, ellos tenían, también retrocedían, porque estudiar a Cristo es también estudiar su descendencia, de dónde viene, su ascendencia, perdón, de dónde viene, y también hablaban y visitaban las cuevas donde se escondió el rey David cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Y era bien interesante porque no es lo mismo que nosotros hablemos aquí del Getsemaní, donde Jesús, a que estemos allí y sintamos el olor, la brisa, el calor, las piedras, los árboles, escuchemos ese contexto. De manera que eso los acercaba muchísimo. Pero de una manera interesante, el que unos de los guías que era específico y tenía un recurso histórico acerca de las historias bíblicas detalladas y acerca de la vida de Cristo, era un judío. Y ese judío, ellos comentan, porque yo no tuve la gracia de ir, ellos comentan que ese judío sabía mucho más de cualquiera de sus profesores que iban ahí. Pero el judío tenía una característica, y era que, aunque sabía mucho, no sabía nada. ¿Saben a lo que me refiero? Él sabía mejor que cualquiera de nosotros la historia bíblica, los hechos que ocurrieron,
¿Y por qué y para qué ocurrieron en su contexto? Saben que tener un contexto preciso de los pasajes bíblicos nos da una mejor interpretación, ¿cierto? De manera que una cosa lo llevaba a la otra y sin embargo aquella persona no ejercía la fe en Cristo. Sabía mucho, pero no sabía nada. Así que eso es una buena ilustración para hacernos ver que hay muchas personas que pueden saber mucho de Dios, mucho de las Sagradas Escrituras, pero no tener vida eterna. ¿Es posible eso? Un ejemplo bíblico. ¿Quién tiene un ejemplo bíblico? Yo leí los saduceos, hermano, que sabían muchísimo. Saduceos. No, los escribas, que también sabían mucho. Nicodemo en su momento sabía muchísimo, pero no era salvo hasta que Dios le dio vida. Y eso es importante, lo que comunica Dalle, porque precisamente es lo que quiero exaltar en este momento. Nosotros leemos en este párrafo, por esta fe, el cristiano que es fidedigno, cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. En primera instancia, él cree por la fe que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Fíjense, aquel judío sabía que todo lo que había pasado allí era su historia y que fue un evento histórico. O sea, él no despreciaba los eventos que la Biblia presentaba. Él sabía que ocurrieron allí, pero él no creía aún así. Él creía en los eventos históricos de Cristo, en la palabra de Dios, pero no creía en ellos en el sentido salvífico. ¿Sí ven la diferencia? En ese punto entonces vemos que aquella primera frase pequeña marca una diferencia eterna. ¿Ok? Por esta fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? La fe salvadora, perfecto. Y el párrafo 1, ¿qué nos dice de esa fe salvadora? Que es gracia de Dios, es un don. Y que nos la da el Espíritu Santo. De manera que una persona puede estar expuesta toda su vida a verdades bíblicas sin tener la fe salvífica. Verdades que potencialmente o que tienen el potencial de salvarlo. Pero es una gracia de Dios esa fe. No es algo que viene, que nace de nosotros. El Espíritu Santo nos las da por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, esta fe salvífica nos permite también creer no solamente en la historicidad, en la veracidad de los eventos históricos, porque la Biblia es un libro histórico, que ocurrieron en el pasado y que nos da testimonio de la Biblia, nos ayuda a creer en ello como que fue inspirada por Dios. Todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y eso es algo que quiero dejarle claro de entrada. Mis amados hermanos, nosotros debemos glorificar a Dios porque si nos acercamos a la palabra de una manera espiritual, creyendo que fue inspirada por Dios y esa palabra nos ha hecho renacer, como dice Santiago, entonces glorias sean dadas a Dios. Bendito Señor, porque por nuestros propios métodos o medios no hubiésemos podido llegar a Dios. Eso es lo que es la fe salvífica. La fe salvífica. Hay algo. Hay una diferencia, hay algo que tiene que ocurrir, que no ocurre en todas las personas, y es que se nos dé el don de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? ¿Qué más claro que eso, verdad? Sino que es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Ambas cosas, la gracia, la fe, eso es don de Dios. Viene de Dios, no es de nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. De esta manera, mis amados hermanos, podemos entonces nosotros glorificar a Dios por la fe salvífica que nos ha dado y vemos que es sumamente importante. Bendito Señor que nos dio la capacidad de creer de esta manera. No se necesita solamente
Y si esto ocurre, escúchese bien, si esto es verdad en el sentido soteriológico, y cuando hablo de la palabra soteriológico, hablo en el sentido salvífico, soteriología, el estudio de la doctrina de la salvación. En el sentido salvífico, también es verdad en el sentido de la santificación. Es decir, que usted puede ser salvo una vez, pero por su pecado, por su negligencia, por no rogar a Dios que aumente su fe, por no permanecer en los medios que Dios dejó para aumentar la fe, podemos tener mucho conocimiento, pero no ejercer una fe que obra, como lo dice el apóstol, bueno, como lo dice Santiago. Lo del apóstol Santiago lo veremos en su momento y lo estudiaremos, pero como lo dice Santiago. Entonces, fíjense que si nosotros volvemos a hacer referencia al párrafo número 1, dice, por lo cual la fe llega por el ministerio de la palabra, pero de manera interesante ellos hacen referencia a la administración del bautismo, de la cena del Señor, la oración, y no dicen específicamente la palabra. Porque precisamente es muy posible que una persona sepa mucho sin tener poca fe. Es posible, no es imposible. Y eso debería ponernos atentos a nosotros. Atentísimos. ¿Fidel? Sí. Sigue, Fidel. ¿Qué tan importante? La palabra de si conocer no la fe siempre, como dice el libro, para mí aclara muchas cosas, cuando viene la prueba, cuando es difícil, la palabra de Dios explica, por ejemplo, el caso de Job, por ejemplo, que esa fe va a ser probada y es fortalecida. Correcto. Entonces la palabra ayuda bastante. Y también dice que es como el medio de la palabra, Dios cambia el corazón de piedra con corazón de carne, corazón de sensible de espíritu, y empezamos a tener la fe en sí, Dios está implícita en la palabra de Dios. Claro. Otro detalle que yo tengo en mente ahorita, una circunstancia personal que yo estaba observando, yo creo que hay que mencionar también que hay circunstancias que Dios va creando en aquellos llamados a la salvación, circunstancias difíciles para que ellos se preparen para escuchar y recibir palabra de Dios. Por ejemplo, un divorcio, una muerte, la pérdida de un empleo. Eso lo vamos a ver en la predicación, con Oseas. Yo creo que tengo casos personales. No te lo reveló ni sangre ni carne, varón. Gracias por tu comentario, pero sí, eso lo vamos a profundizar un poco más en la predicación. Ahora que casualmente coloco dos casos en estos momentos de circunstancias difíciles hacen que esas personas empiecen a buscar a Dios rápidamente. Correcto. Dios le abrió las puertas y le tumbó la incredulidad. Claro, pero eso sí vamos un poquito más allá de lo que el párrafo que estamos viendo. Gracias, Fidel. Pero lo que quiero exaltar es que aunque nosotros tengamos una fe salvífica, nuestra fe puede ser débil y pequeña. Leemos las escrituras, vemos cuando hablamos de aumentanos la fe, ellos se dieron cuenta que su fe era muy pequeña para tener la capacidad de perdonar como la que tuvo Cristo. ¿Recuerdan? Que permanecimos allí un buen tiempo. La última vez que nos vimos aquí. Entonces, habiendo dicho eso, quiero que avancemos un poco. Ahora un momento. Y esta palabra es clave para que nosotros podamos entender nuestro párrafo. Pero las principales acciones, es como si el párrafo nos estuviese hablando de las acciones de la fe salvadora. ¿Ok? Es como si el párrafo nos estuviese hablando de las acciones. ¿Qué es una acción? Llevar a cabo algo, ¿verdad? Hacer algo. Entonces, las acciones están designadas por verbos. Vamos a ver esos verbos de una manera sistemática en nuestro párrafo, para luego pasar a ver. Quiero que entendamos primero, como siempre, el párrafo para luego ver esas verdades que comunica el párrafo en las Escrituras. Sigue adelante. Por esa fe ¿cuál? Salvífica, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que cree el cristiano de las Sagradas Escrituras? Dos personas, levante su mano. Escuche la pregunta. Por esa fe,
¿Qué es lo que cree el cristiano de las Sagradas Escrituras? Tania es una. ¿Y por este lado? Y Alejandro. Tania. Que toda la escritura es fidedigna. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que cree el cristiano de las Sagradas Escrituras? Que toda escritura es fidedigna. Que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Es fidedigno, dale adelante, todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Cree entonces el cristiano que es verdad, que es creíble todo lo que dice la Biblia, porque fue revelado por la autoridad o con la autoridad de Dios mismo. Y el hecho de que usted crea que esto es escrito bajo la autoridad de inspiración de Dios es un resultado de esa fe que se nos ha sido dada. ¿Ok? En segundo lugar, ahora por lo que estoy leyendo el párrafo, eso es lo que quiero, que leamos el párrafo de la respuesta. lo otro que resalta es la autoridad superior que tiene la palabra por encima de todo lo demás escrito. Cuando hace referencia a que léelo el párrafo para ver. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y a todas las cosas en el mundo. Correcto, correcto. Sencillo, ¿viste? No sabías nada hace 30 segundos y después supiste algo. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas del mundo. Ella cree en la excelencia, en la gloria que hay detrás de la Biblia, que se separa en gran medida de cualquier otro escrito en el mundo y cualquier otra cosa. Lo que es más excelente y glorioso en la tierra es lo que nunca perecerá. ¿Y qué es? La palabra de Dios. Porque todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. De esa manera, se cree por la fe que hay en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. ¿Qué implica esto? Que cuando usted quiera saber cómo dirigirse, cómo ser salvo, cómo arrepentirse, cómo salir de una situación difícil, no va a buscar 7 pasos para descubrir el campeón que hay en ti. No va a buscar el libro de psicología, conociendo tu yo y tu recontra yo y tu super yo. No vas a buscar ni vas a irte al Corán, no vas a irte al libro del Mormón, vas a irte a las Sagradas Escrituras porque sabes que allí hay una excelencia superior, mayor que cualquier otro escrito, porque fue revelado y inspirado por la palabra, por la autoridad de Dios, por el Espíritu de Dios. Si lo vemos, esas dos cosas nos describen. Por esa fe creemos que el testimonio de las Escrituras es fidedigno y que en él hay una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. ¿Quién valora la Biblia como lo más glorioso del mundo? Deberíamos, pero yo diría que el cristiano que está siendo perseguido en Asia, en el Oriente Medio, por allá, porque nosotros como que no le damos mucho valor. Piensa en el tiempo que reflexiona en la palabra de Dios y piensa en el tiempo que reflexiona en otras cosas. Eso nos habla un poco de nuestro corazón. Pero aunque usted y yo pequemos en eso, no quiere decir que ella no sea excelente y superior sobre todos los escritos y las cosas del mundo. Así que debemos ejercitarnos en ello y ser consecuentes con lo que creemos como cristianos. Atesorarla, aprenderla, saber las historias, memorizarla, deleitarnos en ella, hablar de ella, vivir de ella y en consonancia con ella. Entonces, esta fe salvífica no solamente tiene que ver con aquel hecho donde nosotros podemos creer
en Cristo, en Dios, para la salvación de nuestras almas, sino que también la fe salvífica nos hace creer en algo más, específicamente hablando, y es en las Sagradas Escrituras, estas cosas. Por eso he escrito lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Ok. Sí, vamos a seguir así. Vamos entonces a hacer esta pregunta también. ¿Por qué se cree estas dos cosas de las Sagradas Escrituras según la confesión de fe? ¿Por qué se cree estas dos cosas, las que acabamos de mencionar? Según la confesión de fe. Por eso es importante que tengan su confesión de fe a la mano, porque van a estar esperando la respuesta de los otros y perdidos en la vida. Hermano Carlos. La confesión, porque muestra la gloria de Dios en sus atributos, muestra la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, muestra el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras, sus operaciones. Excelente, mi hermano. Muy bien. Precisamente eso. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Por qué excelente y sobre todas las cosas? Porque nos habla del Creador. ¿Por qué? Porque nos habla del Salvador. ¿Por qué? Porque nos habla del Espíritu que nos da vida, que es Dios mismo. Nos habla del Dios Trino, en otras palabras. Es allí donde radica esa excelencia. Y que sea fidedigna, no se está hablando del Creador. O mejor aún dicho, el Creador nos está hablando de sí mismo a nosotros. Se está revelando a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Por eso es que se creen estas cosas de las Sagradas Escrituras, porque muestra la gloria de Dios en sus atributos. Conocemos del inmenso amor de Dios, pero también conocemos de su inmensa santidad, de su justicia. Sabemos de que es un Dios que está irado contra el mal, pero también sabemos que es un Dios que está dispuesto a perdonar, misericordioso, amoroso. Luego vemos la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios. Vemos en Cristo cómo se cumple ese papel de rey, de sacerdote, de profeta. Y cómo en una sola persona recayeron esos oficios de una manera excelente. Vemos su naturaleza divina. Y también nos damos cuenta y nos apercibimos del poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. La Biblia enseña que Dios hizo todo por su palabra y por medio de su Espíritu. Lo vimos en su momento, ¿verdad? Todo. Dios usó su Espíritu para crear, para dar vida, para hacer grandes portentos. Y podemos conocer el poder y la plenitud de su Espíritu en sus obras y operaciones en las Sagradas Escrituras, no en otro lugar. Podemos tener una conciencia del Dios Trino solamente en la Biblia, no en otro lugar. Por eso es que la fe salvífica está atada al libro de Dios, a las Sagradas Escrituras. Por eso es que la fe salvífica está atada al libro de Dios. Podemos hacer otra pregunta. Esta como que se complica un poco, pero podemos hacerlo. Por la fe salvadora, ¿qué le provee esta creencia de las Sagradas Escrituras al creyente? Por la fe salvadora. Hermana Xiomara. Capacidad para confiar su alma a la verdad. Perfecto. Véase que definitivamente si somos capaces de hacer las preguntas adecuadas a cualquier párrafo, tendremos un acercamiento acertado a ese párrafo. De manera que, por la fe salvadora, ¿qué le provee esta creencia? La creencia de qué acerca de las Sagradas Escrituras, de que es fidedigna, de que es la autoridad de Dios revelándose,
que es excelente sobre todas las cosas. Bueno, esas cosas le proveen al creyente la capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Por cuanto la palabra de Dios es ciertísima y por cuanto la palabra de Dios es excelente sobre todas las cosas, por cuanto la palabra de Dios nos revela al Dios Trino, yo puedo descansar que mi alma será salva porque he creído en la verdad contenida en esa Biblia. El creyente recibe la capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Oye, Jesús es el Salvador. Si te arrepientes, puedes ser salvo. Hay un infierno, hay una vida eterna. El Espíritu Santo da vida y nos ayuda a vivir la vida en Cristo. Ok, eso lo dice la Biblia. Pero si la Biblia no fuese fidedigna, pero si la Biblia no fuese un libro superior a cualquier otro libro, eso no nos diera la capacidad para confiar nuestras almas a la verdad contenida en la Biblia. Si es un libro como cualquiera, si se equivoca, si tiene errores, si es simplemente una opción, si no es la palabra del Creador, entonces ¿qué confianza me da para mi alma? Para la salvación de mi alma, ninguna. En la medida que un libro es fidedigno, en la medida que un libro es superior, nos da la capacidad para confiar nuestras almas a las verdades que están allí contenidas. Es por eso que el creyente recibe la capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Aquel, por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico para ilustrar esto. Usted está predicando la palabra de Dios. No, porque la palabra de Dios dice esto y esto. Y el hombre o la mujer cuando no encuentra ya por dónde escabullirse, la vía confiable. Sí, pero es que cuando tú dices palabra de Dios, eso fue escrito por hombre. Y en consecuencia el próximo pensamiento es, ¿cuál es? Es falible. ¿Por qué? Porque los hombres que le escribieron se equivocaron, fueron hombres también, y que entonces ¿quién escogió los libros de la Biblia? Y porque esto, y se ponen creativos. ¿Qué es lo que están haciendo? Apelando a que la Biblia no es fidedigna para no confiar sus almas a la verdad que nosotros le estamos predicando, que está contenida en la Biblia. ¿Sí lo ven? De esa manera, no hay forma de que las personas crean o confíen su alma a las verdades contenidas en la Biblia si antes creer que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, que contiene la autoridad de Dios y que es el libro más excelente de todos los tiempos, por cuanto revela al Dios Trino. Si usted cree eso, entonces podrá confiar su alma a las verdades allí contenidas. Creo en la Biblia, y por cuanto creo en la Biblia soy capaz de morir, porque en ellas está la vida eterna. Eso nos da la capacidad para creer y vivir, experimentar lo que es ser cristiano y cada una de esas doctrinas. Por eso debemos decir, aquel que ha recibido la fe salvadora, ha recibido la capacidad también para confiar lo que dice la Biblia. No más, no menos. No hay manera que alguien reciba la fe salvadora sin creer en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Si usted ve que alguien dice que recibió la fe salvadora pero no cree en la Biblia, le autorizo para darle un caso con la Biblia a mí. No tiene sentido. Bueno, pero tú no estás creyendo entonces en la salvación de tu alma, tú estás creyendo en la salvación de tu alma según cualquier hombre por ahí, limitado. Pero repito, aquel que ha recibido la fe salvadora ha recibido la capacidad para confiar lo que dice la Biblia. No más, no menos. No hay manera que alguien reciba la fe salvadora sin creer en el testimonio de las Santas Escrituras. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica. Por ejemplo, busquen el capítulo 1 de su confesión de fe rápidamente.
¿Qué fue lo primero que comenzamos estudiando? ¿Por qué ese primer capítulo? Porque si no creemos... Ah, bueno, dilo tú, Tana, dilo tú. No, de verdad que yo he llegado mucho saliva. Porque todo lo que nosotros vamos a estudiar a partir de allí está basado en las Sagradas Escrituras. Es como tomar agua sin vaso, ¿entiendes? Es imposible. Tomar agua sin vaso. Para cuando vayan a escribir su libro, tomen esa ilustración. Como dijo un día una pedagoga de la época, es como tomar agua sin vaso. O sea, del chorro es directo. Pero gracias, sí, así mismo. Las Sagradas Escrituras es de donde nosotros sacaremos el resto de las doctrinas, y si no creemos que es fidedigna, si no creemos en su constitución, en su canon, entonces no podremos descansar la salvación de nuestras almas a ellas. Correcto. Sí, eso tendría un punto suspensivo porque mucho que hablar. Sin embargo, el principio fundamental es ese. Si no cree que la Biblia es fidedigna y que es excelente y de allí se muestra la salvación, entonces no va para el baile definitivamente. Fíjense que el capítulo 1 de la Confesión de Fe nos habla. ¿Lo tienen? Lo vamos a leer rapidito, venga. Quiero que vean, porque las dudas que se tienen de las Sagradas Escrituras y si es fidedigna o no, se inclinan a eso. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué nosotros no creemos en los libros apócrifos? ¿Y por qué nosotros sí tenemos la verdad? Y el capítulo 1 nos habla inclusive de los libros apócrifos del canon. Vayan conmigo. Capítulo 1, párrafo 1. Dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Qué es eso ya? ¿Cómo Dios se revelaba antes? Aquella revelación por medio de un sueño, aquella revelación por medio de una visión, aquella revelación por medio de escuchar audiblemente la palabra de Dios. Cesó. Y tenemos frente a nosotros las Sagradas Escrituras donde Dios decidió revelar su voluntad, y para que, como sabía que iban a existir sinvergüenza por ahí, que iban a decir cualquier cosa, como pasó antes, de parte de Dios, la puso por escrito. La puso por escrito. Párrafo número 2, o artículo número 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Y nos dice, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth,
Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Eclesiastés, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo. No, ¿verdad? Qué bueno. Y en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera, Segunda y Tercera de Corintios. No, ¿verdad? Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, la carta a la Odisea, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Tampoco, ¿verdad? Ok. Tito, Filemón, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. ¿Cuáles libros? Lo que hemos leído acá. Y lo que están en esta Biblia. ¿Ok? Y en la que ustedes tienen depende, ¿no? Déjenme revisar la versión. Tercer párrafo. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. ¿Ok? ¿Cuáles son los libros apócrifos? Eso, Tobías, Judí, Eclesiásticos, un lío histórico por eclesiástico. Bueno, no sé, eso está medio raro, Fidel, tu cosa. Pero no son inspirados, por eso no deben aceptarse como autoridad. Cuarto párrafo. La autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída, fíjense que se asemeja a nuestro párrafo, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Quinto, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima de las Sagradas Escrituras. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Y precisamente eso es lo que nosotros usamos cuando se nos pone medio intenso a alguien que le estamos predicando, ¿verdad? Ajá, ven acá. Nosotros muy apologetas le decimos que la Biblia fue escrita durante tantos miles de años, por diferentes personas, en diferentes contextos, en diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, y todas tienen una armonía perfecta. Muestran el camino de la salvación como ningún otro libro. Persuaden de las excelencias de Dios y muestran de una manera consonante y una manera congruente cómo se hizo el universo, como ninguna otra hipótesis o filosofía lo presenta. Eso da argumentos, son argumentos de las excelencias de la palabra de Dios, que nos dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Importante, él hace la aseveración, la misma que yo hice al comenzar la clase. Esos son argumentos irrefutables de que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que debe ser fidedigna. Sin embargo, la persuasión y certeza de su verdad infalible para la salvación de nuestras almas y su autoridad divina provienen de la obra del Espíritu Santo, de esa fe que nos da el Espíritu Santo, fe salvífica.
quien da testimonio en nuestros corazones, el Espíritu Santo, por medio de la palabra y con ella. De manera que de un modo intelectual meramente no podremos ser salvos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo creando en fe en nosotros. Sexto, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Con ese párrafo, la confesión de fe asume, por cierto, las conclusiones de los diferentes, de algunos de los concilios de la historia. Entonces, se me acabó el tiempo. Pero quería que viésemos cómo se une esto con la fe salvadora, con lo que creemos de las Sagradas Escrituras, como de hecho la misma confesión dice, y por qué creemos en ella. Y nos da argumentos allí. Quiero darle atrás para despedirnos, para irnos no, dale adelante. Ahí. Que veamos Hechos 24:14, por favor. O rápidamente esos versículos, búsquelo 3 personas o 4 personas, lo leemos porque son bien sencillos de entender. Por favor. No quiero irme sin antes ver el testimonio de las Escrituras. Ok, Pablo frente a Félix da testimonio, un gobernante, Félix, y dice, él lo estaban acusando, bueno, porque te hace tumulto, que hace revuelo en el templo, entonces nos lo quitaron, queremos que tú lo juzgues, y Pablo habla de una manera bien interesante, y les dice en ese versículo 14, que le confiesa a Félix, que aunque él no haya hecho todas las cosas que dicen que hizo en la ciudad, sí cree en ese camino que los que lo están acusando dicen que él cree. Te confieso, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que, ¿cómo él sirve a Dios, al Dios de sus padres? Creyendo que todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo nosotros seguimos el camino del Dios de los padres de Pablo? De la misma manera, creyendo en la ley y en las cosas que los profetas escribieron o que están escritas por ellos. He allí el creyente recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída y contenida en la palabra de Dios, como Pablo lo hizo en su momento. Fino, porque este versículo 14, los judíos estaban acusando a Pablo y ellos eran judíos, y es lo que dice: yo creo en el Dios de ellos, en el Dios de sus padres, pero lo creo según la ley y los profetas, mientras que ellos no lo hacen. Estudiar el pasaje tiene su gustico allí. Primera de Tesalonicenses 2:13. Porque estoy en primero y digo, bueno, pues, mueve pues.
Sí, así como dijo la hermana. Sí, me parece importante resaltar brevemente que ellos creyeron de que la palabra que habían recibido era la palabra de Dios, pero no la recibieron como. Y si lo hubiese recibido como palabra de hombre, ¿qué efecto hubiese causado en ellos? Ninguno, pero por cuanto entendieron que era la palabra de Dios y la recibieron como palabra de Dios, esa actúa en ellos como creyentes entonces. Por eso que decimos que es necesario creer en la palabra de Dios o en la Biblia como palabra de Dios, como fidedigna, como la revelación de Dios con la autoridad de Dios, no como palabra de hombre, sino perdería fuerza y autoridad en nuestra vida. No es lo mismo que usted me tenga que obedecer a mí a que tenga que obedecer a Dios. A eso nos referimos. Salmo 19, 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte en alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Imagínate. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, es recta, alegra el corazón, es pura, alumbra los ojos, es limpia, permanece para siempre, sus juicios son verdad, todos justos, y además afectan nuestras emociones. Tiene que ver con nuestros afectos. Deseables son más que el oro, ni más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que destila del panal. Si vemos solamente los versículos anteriores del 7 al 9, es algo glorioso, pero la gente pudiese encontrar alguna carga en buscar aquello que le da salvación a su alma. Pero cuando leemos el versículo 10, vemos que hay deleite en acercarnos a Dios por medio de su palabra, y que no es como cualquier otra cosa, es algo agradable. Ahora, si te hace tropezar, ya sabemos por qué. Salmo 119, 72 y terminamos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Y qué dice la confesión de fe? Que es excelente sobre todas las otras cosas, ¿cierto? Y escritas. ¿Y qué nos dice el salmista? Que la ley de tu boca es mejor que millares de oro y plata. Y esto es un gran énfasis. ¿Cómo sería? Es una gran cosa, se me olvidó la palabra. Porque si usted lee el Antiguo Testamento, hablaban de miles, si acaso, de oro y broma. Pero hablar de millares de oro y plata, eso era mucho. Ni siquiera cuando se escribía el Salomón. Y él lo pone como una cosa demasiado grande, valiosa, majestuosa, y dice que la ley de la boca de Dios es mejor que millares de oro y plata. El Señor nos ayude, pues, a ejercitar a nuestra fe en la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a descansar en ella, y gracias porque nos enseñas que aquel que ha sido salvo por medio de la fe ha de creer también en el testimonio de tu palabra. Por eso te ruego, oh Dios, bendito Señor, que aumentes nuestra fe una vez más y que nos ayudes a atesorarla, para decir como el salmista, que mejor es tu ley, la ley de tu boca, que millares de oro y plata, que es más dulce que la miel, la que destila del panal, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús.